¿Hay realmente un genocidio cristiano en África? Y la respuesta corta es sí y no. Investigando para este video me topé que la situación es mucho más compleja de lo que creemos. No solo se trata de musulmanes versus cristianos. Estamos hablando de que Nigeria está sumergida en un caos mucho más profundo. Tierras, poder, corrupción, bandidos y un estado que prácticamente no existe. La verdad es mucho más dura, más compleja y mucho más peligrosa de lo que imaginas. Veamos. Brian Litzel. Comenzaremos hablando de datos reales, y es que según Open Doors, en el transcurso de enero a septiembre del 2025, se asesinaron alrededor de 3.490 cristianos, equivalentes al 72% de cristianos asesinados en el mundo. Otras fuentes como Release International hablan de 7.000 cristianos asesinados en los primeros 220 días del 2025. Según diversas fuentes internacionales, se habla más de 50.000 cristianos asesinados desde el 2009. Entonces uno dice, ¿qué carajos está pasando en Nigeria? Ok, y para que lo entiendas te voy a poner en contexto. Y es que estamos hablando que Nigeria es un país dividido por dos grandes religiones. Por un lado tenemos a la religión musulmana en el norte y a la religión cristiana en el sur. En el medio tenemos al cinturón central, con los estados de Plateau, Benue, Kaduna y Tabra, que son los más afectados. Es donde se concentra el conflicto, se podría decir. Acá tenemos dos grandes grupos responsables. Tenemos a los militantes fulani radicalizados, a quienes se les otorga el 60% de ataques contra cristianos. Atacan comunidades cristianas de agricultores y queman casas, matan gente y se quedan con las tierras. Ahora te explico el porqué. Por otro lado tenemos a grupos terroristas como Boko Haram o ISWAP, así de simple. Principalmente en el noreste de Nigeria. Y estos tipos están locos, literalmente. No les importa si eres musulmán o cristiano. Lo que quieren es someterte. Si eres hombre, para que seas un militar más de ellos. Y si eres mujer, para que seas una esclava sexual. Así de simple. Están locos. Pero bueno, ¿cuáles son las causas reales? Ya que si nos podemos analizar más e investigar más, nos damos cuenta que no solo es odio religioso. Ya que hay partes de Nigeria donde tanto musulmanes y cristianos conviven. Y bueno, una de las principales razones es el conflicto de tierra y recursos. Como te mencioné antes, tenemos a los ganaderos fulani que están en el sur. Y bueno, ellos son ganaderos. Necesitan ¿qué? Tierras y agua para su ganado. Pero ¿qué hay en el norte? Tenemos al desierto del Sahara, que cada vez más y más va avanzando, va secando las tierras y ya se vuelven inhóspitas para el ganado. ¿Qué hacen? Emigran hacia el sur, encontrándose con agricultores cristianos. Y bueno, como son agricultores, no se pueden mover esas tierras. Y lo que hacen es conflicto, prácticamente invadir matando, así de simple. También tenemos al terrorismo y crimen organizado, especialmente en el noreste. Grupos como Boko Haram, ISWAP, el grupo islámico, que literalmente vienen del norte, o curioso, en la religión musulmana, o curioso. Pero bueno, por otro lado tenemos a la ausencia total del Estado. O sea, hablamos de un Estado muy ineficiente, muy corrupto. Y los pocos recursos que tiene, los dirige hacia el cinturón central, descuidando que todo el norte y todo el sur. Por eso es que el país está sumergido en un caos total. Literalmente hay secuestros express todos los días, así de simple. Y también tenemos a la ideología yihadista, que se trata de implantar aprovechando el conflicto étnico territorial, así de simple. Vamos a hacer un importante matiz ahora, y es que es cierto, todos los asesinatos de cristianos es cierto. ¿Hay un genocidio de cristianos? Sí. Están muriendo demasiados cristianos en Nigeria. Pero también tenemos que tener en cuenta que también mueren musulmanes a manos de grupos terroristas como Boko Haram, que no les importa tu religión, lo que quieren es someterte. Entonces sí, ¿hay un genocidio de cristianos? Sí, pero también tenemos muerte de musulmanes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Al principio del video yo te dije algo como que Nigeria está sumergida en un caos mucho más profundo. ¿Y por qué? Y bueno, te voy a poner como que en contexto, en una vista panorámica. En el norte tenemos grupos terroristas, ¿no? Como Boko Haram, ISWAP, el Estado Islámico, los ganaderos fulani, etc, etc, etc. En el cinturón central tenemos al Estado, que dirige los pocos recursos que tiene para mantener la paz, para controlar la situación. Eso es en el centro. Pero ¿qué pasa en el sur? En el sur hay muchos grupos delincuenciales que, o sea, el sur por ser cristiano no se salvan de eso, así de simple. Tenemos a grupos como Black Axe, Dare Confraternity y al Delta del Níger, que yo creo que son por ahí los más desgraciados. Ellos se encargan de ¿qué? Secuestro, robos, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc, etc, etc. Pero bueno, te vengo a hablar más que nada de un grupo político. Esto es un grupo delincuencial, es un grupo político, se llama The Eagle, que tiene presencia en el estado de Texas de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué buscan ellos o qué quieren ellos? Lo que quieren es que como ellos son, digamos, también es un grupo religioso, son un grupo cristiano,
quieren que aliarse como que con Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país cristiano, obviamente, ¿no? Y que Trump les ayude a llegar ¿a qué? Al poder político. ¿Y ellos qué le dan? Bueno, fácil, geopolítica, recursos naturales, así de simple. Petróleo, gas, carbón, etc, etc, etc. Pero, o dato curioso, si no sabían, y es que este grupo de hijos está en estrecha relación con Israel. Así es, con nuestro lobby israelita. Israel está metido en todos lados, así de simple. ¿Por qué lo menciono? Porque, a ver, en el caso que este grupo pueda llegar al poder político y teniendo en cuenta que el norte es musulmán, a mí se me hace que acaba de haber una masacre, no sé, una masacre, un estallido ahí entre todos. Y eso. Para ir acabando este video, amigos, vamos a hablar del Estado, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar del presidente Bola Tinubu. Y es que a este gobierno, a este presidente, todo el mundo lo critica. ¿De qué? De que no hacen nada por buscar una solución a estos conflictos. Y a la vez, el tipo niega que hay un genocidio cristiano. Lo que dice que hay son enfrentamientos entre agricultores y ganaderos. Y al parecer tampoco no se da cuenta o no tiene en cuenta o simplemente es un estúpido de que hay millones, o sea, no son miles no, son millones de desplazados dentro de Nigeria. No son gente que se fue del país, son gente que fue desplazada del norte al sur. Y bueno, asociaciones como USCIRF y Estados Unidos mantienen a Nigeria como Country of Particular Concern, en sus siglas en inglés CPC, en español como que País de Particular Preocupación, así es simple. Y bueno, amigos, como conclusión personal, lo que voy a decir es que investigando para este video me di cuenta de que lo que hay es un genocidio de personas. Sí, o sea, desde 2009 hay 50.000 cristianos asesinados, pero también hay musulmanes, que al fin y al cabo son personas. Yo lo que les puedo decir, amigos, es que hay un genocidio de personas. Hay un país con mucha corrupción, hay agresores, hay agredidos, el país prácticamente es un infierno. Yo creo que si no hay un país como Estados Unidos que entre militarmente a controlar la situación, la cosa ahí se va a complicar año tras año tras año. Y bueno, amigos, este ha sido el video de esta semana. Si me quieren apoyar, se pueden suscribir, me pueden dejar un like, pueden activar la campanita y, ¿por qué no?, un comentario. Quizás puedan debatir algo que yo he dicho. Conmigo será hasta la próxima semana. Bye bye. Que Dios les bendiga y les protege. Nos vemos.